Hermana. Listo, hermano. Paz, hermanos, una vez más es una alegría estar reunidos un inicio de sábado para alabar el nombre de nuestro Señor, para adorarle y, como siempre decimos, se ha acordado que nosotros necesitamos este día para este descanso. Bien, un joven hermano de aproximadamente 22 años recibió una herencia de $950,000, una casa en una ciudad y una cabaña. Un buen dinero, hermanos, para, vamos a decir, asegurar su vida. ¿Quién no quisiera tener $950,000 en su mano? Una casa en una ciudad y una cabaña, por si en algún momento tiene unas vacaciones, irse de campo, ir a descansar. Suficiente dinero para una persona que tiene una mentalidad muy diferente, muy serena. No olvidando, hermanos, cuando dice aquel pasaje, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero hay veces, hermanos, que el problema no es la raíz al amor, el dinero. Porque hay veces que nos puede llegar esa tremenda fortuna y por nuestra mente es como que no tengamos absolutamente nada. No existe ni siquiera el amor al dinero. No sabemos nada qué hacer con ese dinero. Nos da igual que nos llegue una fortuna como esa. Aquel muchacho solamente lo único que se le pasó por la mente fue, hermanos, comprarse una exagerada cantidad de 1,000 cervezas. Y como inicio, desvaciar en una jarra de cristal aproximadamente unas 20 y sin detenerse, ingerir de ellas. Pobre joven, hermanos, morir de 21 o 22 años causa una orgía de cervezas, de alcohol. Como decía a un principio, ¿quién no quisiera tener esa fortuna en las manos? ¿Quién no quisiera tener esa gran cantidad de dinero y asegurar su vida? No, no solucionar una vida entera, es cierto. Pero suficiente dinero, hermanos, como para venir y hacer muchísimas cosas y trabajarlo. Asegurar un poco la vida. Como muchos estamos trabajando por ello. De una manera u otra, siempre el materialismo nos invade. Y no es malo, hermanos. No. Dice el pasaje que el amor al dinero es lo malo. Si no nos invadiera lo que es un poco el materialismo, hermanos, no estuviéramos trabajando 6 días, algunos 10 horas, otros 12, según como se nos presenta. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Muchas veces nosotros podríamos decir cómo hay personas que toman unas decisiones en su vida duras o difíciles, como en el caso de este muchacho. Veamos, hermanos, de dónde viene muchas veces un joven, de dónde puede venir usted, de dónde puedo venir yo, para tomar muchísimas malas decisiones. Un joven, hermanos, que viene de un hogar lleno de alcohol, prostitución, que no hay nada en su cabeza más que cosas absolutamente malas. ¿Por qué no comprar
otras cosas, sino que exactamente ir, y como les decía a un principio también, darse una orgía de alcohol. Cosas, hermanos, que podemos encontrar en esta vida. Cosas muy duras, muy difíciles, que logran llegar a veces a nuestros oídos, a nuestra vista. Por algo, hermano, está aquella ordenanza: instruye al niño en su camino. Seguramente, hermanos, el resultado de este joven fue lo que cultivó aquel hogar. No lo dudemos. Distinto es cuando nosotros venimos y tomamos en el trayecto de nuestra vida un rumbo que no. Pero debe de existir en todo niño, en toda niña o en todo joven una instrucción, una enseñanza de nuestro Señor, como lo dice Salomón. Bien, quiero que por favor, hermanos, nos hagamos una pregunta. Y la hemos hecho en ciertas ocasiones. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está, hermano, usted ahí sentado? ¿Por qué está usted, hermana, ahí sentada? ¿Con qué idea, hermanos, hemos sido nosotros creados? ¿Con qué idea hemos sido nosotros formados? ¿Cuál es el plan que Dios ha tenido para con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? A Jeremías le dijo: te conozco desde antes que fueras formado en el vientre de tu madre. Te elegí, te aparté. No lo dudemos que con usted, conmigo, también lo ha hecho. Desde el momento que estamos aquí es porque Él lo ha hecho. Pero, ¿qué quiere Él de nosotros? ¿Qué quiere que nosotros hagamos? ¿Será que nosotros, hermanos, estamos aquí y no estamos dando todavía todo lo que nuestro Dios quiere que nosotros demos? Como se suele decir por ahí, todavía no estamos explotando todo el potencial que hay en nosotros. No estamos explotando, hermanos, todo lo que tenemos nosotros para seguir trabajando en la obra, para seguir haciendo un papel un papel mejor en la empresa donde estoy trabajando, un mejor papel en mi hogar. Mire lo que dice el libro de Jeremías, hermanos, en el capítulo 1. Jeremías capítulo 1, y vamos a leer el verso 10. Qué hermosas palabras las que le dice a Jeremías. Y es hermanos, parte del perfil que Dios quiere de usted y de mí. Jeremías capítulo 1 y el verso 10. Yo pongo vamos a leer del verso 9. Del verso 9, hermanos. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones. Y aquí, hermanos, lo importante: para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Volvámonos a hacer la pregunta: ¿para qué hemos sido nosotros formados, hermanos? ¿Para qué hemos sido nosotros creados? ¿Cuál es el papel que Dios quiere que nosotros hagamos? Vuelvo a decirlo, hermanos, dentro de mi hogar, dentro de la congregación,
dentro del trabajo, ante la sociedad, donde nosotros estemos. Mire qué interesantes palabras son las que le dije a Jeremías. Qué palabras, hermanos, que sin lugar a duda hoy nos la dice a nosotros también. Y sintámonos dichosos, hermanos, porque el estar aquí, ya somos afortunados, hermanos, ya somos dichosos. Un papel está haciendo usted, un papel estoy haciendo yo. Podríamos decir, ¿cuál es el papel que yo estoy haciendo? Le dice, leámoslo una vez más. Yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir. Entonces, hermanos, ¿cuál es el papel que nosotros estamos haciendo? Usted, mi hermano, usted, yo, siempre se nos compara y en algún momento lo hemos escuchado en algún mensaje anterior, siempre en este grupo, que somos nosotros, hermanos, comparados como un soldado. Somos nosotros, hermanos, comparados a él por la formación que tienen ellos. Si nosotros venimos y nos ponemos a pensar, hermanos, ¿qué comparación podría tener un seguidor del maestro o un cristiano con un soldado? ¿En qué podríamos nosotros compararnos? Sabemos todos, hermanos, que para poder tener una preparación académica, una profesión o cualquier cosa que nos ayude a soltarnos en este mundo, tenemos que tener una formación, tenemos que tener una preparación, en la cual si nosotros no la tenemos, hermanos, se nos dificultan muchísimas cosas en esta vida. Lo mismo, hermanos, un seguidor del maestro, un cristiano. Se escucha feo, hermanos, pero un seguidor del maestro, hermanos, no solamente es cuando nosotros andamos esto en nuestra mano, y como muchos dicen por ahí, cuando andamos una escritura, una Biblia bajo nuestro brazo. Eso no nos hace un seguidor del maestro. Mire lo que le dice en la segunda carta a Timoteo, hermanos. Segunda carta de Timoteo, hermano, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Mire cómo aconseja Pablo a Timoteo. Una manera que también hemos en algún momento en este grupo escuchado esta palabra y que la teníamos de repente de una manera equivocada, pero en su momento la hemos aprendido. ¿Cómo exhorta Pablo aquí a Timoteo? Verso 1. Tú, hijo mío, saca fuerzas de la gracia que has recibido de Cristo Jesús. Tú, hijo mío, dice, saca fuerzas. En la versión de ustedes dice, esfuérzate. Si nosotros venimos, hermanos, y nos preguntamos, ¿qué significa la palabra esfuérzate? Esforzarse, hermanos, es cuando nosotros venimos y hacemos algo más de lo que nosotros podemos hacer. Es cuando a usted se le dificulta hacer algo y lo hace. Si usted viene y se propone hacer atleta, hoy corre 4 kilómetros y mañana corre la misma cantidad, muy mal.
no olvidemos, hermanos, lo que el mismo apóstol nos dice, que cuando nosotros venimos y hacemos lo que nos manda a hacer, nos considera siervos inútiles. Que lo que nos mandaron a hacer, eso es lo que hacemos. Entraríamos en un grupito de negligencia. Hacer más de lo que nosotros podemos hacer, hermano, es esforzarse. Tenemos que mentalizarnos, hermanos, en nosotros siempre hacer más de lo que nosotros podemos hacer. Verso 2. Y lo que has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza, que sean capaces de enseñarlo a otros. Mire, hermanos, qué palabras la que Pablo le da a Timoteo. Y mire esas últimas 4 o 5 palabras de este verso 2. Sean capaces de enseñárselo a otros. Aquí, hermanos, nosotros como congregación, hermanos, tenemos un problemita. Y es que muchas veces, hermanos, nosotros nos abstenemos de dar la enseñanza. Y muchas veces tenemos esa facilidad de darla. Muchas veces tenemos esa facilidad de venir y darle esta enseñanza a una persona. En mi trabajo, en mi escuela, con mis mismos vecinos. ¿Por qué? Todos hemos caído, hermano, en esa ondada. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice. Y esto encarga que sean hombres idóneos para que se la enseñemos a otros. Verso 3. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Mire, hermanos, si hay algo por lo que el soldado está preparado, hermanos, es para pasar muchos malos momentos que buenos. Asimismo nosotros, muchísimas veces entramos en algunas cosas, hermanos, que sentimos que ya no podemos, que ya no aguantamos. Sentimos que pasamos momentos, hermanos, que sinceramente, como se suele decir, tiramos, hermanos, la toalla. Muchas veces, hermanos, si hacemos esta comparación de un soldado, es llevado a un sitio lejano, tal vez con un poco de agua nada más. Muchas veces hasta sin una arma, sino que nada más que con un cuchillo. Tiene que buscarse, como dicen, la vida. Nosotros, hermanos, lo mismo. Pero no olvidemos, hermanos, tenemos que tener algo en nuestra vida y es preparación, formación, para que nosotros seamos buenos seguidores del Maestro. Es muy fácil, decir, yo soy seguidor del Maestro, yo soy cristiano y esto. Es muy fácil, pero a la hora que nos llega una prueba, hermanos, mantenernos en la fe, hermanos, no es fácil. Tenía yo, hermanos, aproximadamente 12 años. Y justo un hermano que estuvo con nosotros en algún momento, el hermano Crescencio Ortiz, íbamos para una montaña, hermanos, del Merendón, ahí en San Pedro. Y un hermano a última hora dijo, no vamos a hacer reunión, era un miércoles, no vamos a hacer reunión hoy aquí en la iglesia de Cabañas. Vamos a ir a visitar unos hermanos que viven ahí en el Merendón, 3 horas de camino desde una zona que le llaman la Tabacalera. Ustedes sabrán. Y un hermano de la iglesia que ya pues él no está, dijo, el hermano Juan le dijo, vamos. Todos decidieron ir, pero él no. Él dijo, no, yo no voy. Yo no voy a subir ese cerro 3 horas. Y peor, la hora que es. Eran las 7 de la noche.
¿A qué hora sí vamos a llegar allá? Pero nos estaban esperando. Recuerdo, hermanos, que todos nos fuimos. Y ese hermano se fue para su casa en una bicicleta. En aquel entonces no existía el WhatsApp, esos medios tan rápidos para poder comunicarse. Hasta el siguiente día nos hemos dado cuenta, hermanos, que cuando él iba a llegar a su casa, en un sitio que se llama La Montefresca, un carro, hermanos, lo atropelló. Su columna rota, hermanos, de por vida. ¿Qué hubiera sucedido, hermanos, si ese hombre se hubiera ido a cumplir esa misión que había? Un obrero, hermanos, un soldado de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Corintios, en su segunda carta, hermanos. Vamos a leer el capítulo 10. Segunda carta de Corintios, hermanos, capítulo 10. Y leamos aquí una función, hermanos, que tenemos nosotros. Verso 5. Verso 5, hermanos. Verso 4 vamos a leer, hermanos, en adelante, disculpen. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones. Verso 5. Y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca. ¿Qué palabras las que escribe siempre el apóstol Pablo? ¿Dónde es la primera batalla que nosotros tenemos, hermanos, que encontrarnos? ¿En qué sitio, hermanos, es donde nosotros vamos a tener la primera pelea, la primera batalla, la primera, hermanos, el primer obstáculo? ¿Cuál es ese campo, hermanos, que nosotros nos vamos a enfrentar antes de ir a enfrentarnos al mundo? Es aquí, hermanos. Esa es la primera batalla que nosotros, como seguidores del Maestro, tenemos. Vencer tantas batallas en nuestra mente, en nuestro corazón. Leamos una vez más el verso, hermanos. Dice, vamos a leer el verso 10. Hay quien dice que mis cartas son duras y fuertes. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido, hermanos, en algún momento que nuestra mente, hermanos, es un Mosul, que es una bomba, que ya sentimos que no podemos? Leamos una vez más el verso 5. Y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. ¿Cómo podemos entender nosotros esa palabra de altanería, altivez, rebeldía, soberbia? ¿Hemos sentido nosotros, hermanos, en algún momento que nos hemos querido rebelar contra Dios? Sí, hermanos. Lo hemos hecho. Muchas veces a nosotros, hermanos, se nos asignan misiones dentro de la congregación, hermanos, y las rechazamos. Muchas veces, hermanos, se nos dan algunas órdenes, las rechazamos, hermanos. Y eso es un peligro, hermanos, porque nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Les decía, hermanos, lo que pasó con este hermanos. Tal vez, hermano, no lo conocieron ustedes. Y me atrevo a dar el nombre de él, hermano Marcos.
¿Creen ustedes, hermanos, que la decisión hubiera sido ir a donde un ministro nos estaba diciendo en ese momento? Sí, hermanos. Cuando nosotros venimos, hermanos, a esta empresa, hermanos, cuando venimos nosotros, hermanos, a esta congregación, tenemos que darlo, hermano, todo, todo, todo. Y nos vamos a encontrar, hermanos, obstáculos, nos vamos a encontrar, hermanos, cosas muy difíciles en nuestra misma congregación. A veces nuestra propia piedra, hermano, nuestro propio tropiezo puede ser un hermano de mi congregación. Y por causa de un hermano, yo puedo tomar la decisión, hermanos, de alejarme, de irme. Hermanos, el mismo Pablo dice en la carta a los Corintios, ni murmuremos, como algunos que también ya han perecido por el destructor. Leamos una vez más el verso, hermanos. Derribando argumentos, en esta versión dice, y toda altanería, dice, que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca. Y verso 10. Hay quien dice que mis cartas son duras y fuertes, pero que en persona no impresiono a nadie ni impongo respeto al hablar. Hermanos, no olvidemos que usted es un soldado, yo soy un soldado en este camino. ¿Quién recuerda, hermanos, aquella profecía que está en el Cantar de los Cantares, capítulo 6 y verso 10, si no me equivoco? Dice, ¿quién es esta que se presenta? Esclarecida, dice, como la luna, y también resplandeciente como el sol, e imponente, como un ejército. Será la iglesia, hermano, será el pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, somos parte de ese pueblo. Cuando nosotros, hermanos, somos disciplinados en el camino de Dios, hermanos, todos vamos hacia un mismo camino, hacia una misma marcha. Pero cuando nosotros, hermanos, somos indisciplinados, podemos, hermanos, desentonar el camino de los demás, del que va enfrente o el que va atrás de mí. Yo puedo ser causa, hermanos. Yo puedo trastornar, hermanos, el caminar de un hermano o de una hermana. Cuán importante, hermanos, es que en nuestra vida hagamos todo lo posible de seguir, de no equivocarnos, de seguir buscando al Maestro cada día más. Para terminar, hermanos, mire lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Mire qué palabras las que el mismo apóstol da. Verso 10 en adelante. Capítulo 6 de Efesios y el verso 10. Mira qué recomendación la que nos da. Verso 10. Ahora, hermanos, fortaleceos en vuestra unión con el Señor y la armadura. Verso 10, sí. Ahora, hermanos, fortaleceos en vuestra unión con el Señor y su fuerza poderosa. Verso 11. Protegeos contra toda la armadura que habéis recibido de Dios, para que podáis mantenernos firmes contra los engaños o contra las acechanzas
del diablo. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Por eso dice, tomad toda la armadura que habéis recibido de Dios, para que podáis resistir en el día malo y después de haberos preparados bien, manteneros firmes. Lo que hablábamos a un principio. Pero hermanos, no hay mejor arma. No hay arma, hermanos, más grande que pueda vencer todo en este mundo que el amor. Decía la vez pasada en una reunión, cuando nosotros estamos llenos de amor, podemos contra todo. Cuando nosotros estamos llenos de amor, hermanos, no hay miedo, hay disponibilidad. Cuando hay amor, hermanos, hay felicidad, hay gozo. El enemigo nos pide, hermanos, como se suele decir, para zarandearnos. Y el maestro lo dijo, pido al Padre porque Satanás te ha pedido para esto y lo otro. Y no nos vamos a librar de eso. No nos vamos a, hermanos, a escapar de que el enemigo en cualquier momentito nos va a dar, como se suele decir, vuelta y media. Que se nos caiga el yelmo, la espada, hermanos, pero que no nos falte el escudo, en el cual nosotros con él podemos, hermanos, evadir todos los dardos del enemigo. Podemos perder todo, hermanos. Pero el escudo de la fe, hermanos, es algo que tiene que estar dentro de nosotros. Paz, hermanos, que tengamos un feliz sábado.